Buenos días a todos. Yo soy Patricia Martos, yo soy la jefe de la sección de salud ocupacional de la universidad. Esta es como el primer ciclo de capacitaciones de nuestro plan de formación y nuestro plan de intervención hacia el mejoramiento o la reducción de los riesgos. Vamos a arrancar con ustedes con la capacitación de manejo seguro de sustancias químicas como un plan de intervención no solamente en seguridad y salud, sino también con todo el sistema de calidad en los laboratorios y amarrado también a un proyecto en la parte ambiental que tenemos. Yo soy Juan Fernando Sánchez, soy egresado aquí de la facultad, tecnólogo químico y químico, y llevo, así como Brigitte, 18 años en la universidad, trabajando en el mismo lugar. Listo, entonces como la metodología está clara, vamos a arrancar con la parte magistral. Aquí está el objetivo. El propósito nuestro es que al finalizar ustedes tengan la habilidad de identificar esos factores diarios, rutinarios en su trabajo y que les permitan protegerse. Nosotros como parte del trabajo y en el desarrollo de la presentación les vamos a pasar unas carpeticas con una información que es básica. La idea es que ustedes en esas carpeticas guarden sus apuntes si es posible. Le vamos a facilitar 2 CDs a la profesora Ana Julia, que es la persona que ha coordinado en la Facultad de Ciencias la capacitación, y ahí está toda la información que ustedes van a ver acá. Y les vamos a dejar, creo que son 3 o 4 documentos adicionales que en algún momento les presentaremos algunas partes de esos documentos. Son documentos de consulta que seguramente para ustedes van a ser muy útiles. Bueno, este es el contenido de la presentación. La primera parte es una definición de riesgo químico que para todos debe ser muy clara, debe ser muy fácil identificar para nosotros al finalizar la presentación y además incluirlo en nuestra rutina diaria de trabajo, qué es el riesgo químico y cómo nos debemos proteger. Luego van las vías de ingreso, de cómo llegan esas sustancias químicas que yo manipulo en mi laboratorio o en mi práctica o en mi investigación, cómo llegan al cuerpo. Luego vamos a hablar de hojas de seguridad y la norma técnica colombiana que la reglamenta. El cuarto punto es el almacenamiento de sustancias químicas con el método INCO, que es el método que hemos elegido para la universidad. Luego el uso de elementos de protección personal. Luego qué hacer en caso de emergencia médica. Es una diapositiva. La forma en que se debe atender y cómo deben ustedes buscar ayuda. Y el último, que es solamente una diapositiva, que no va a ser explicada, sino que la vamos a hacer en la segunda parte por grupos, que es cómo se hace el reporte de accidente de trabajo cuando ustedes lo tengan, y si es un accidente con riesgo biológico, ¿qué hay que hacer? Listo, ese es el contenido de la presentación. Vuelvo y les cuento que esta presentación se les va a dejar en un CD. Entiendo que luego lo van a duplicar, bueno. Y allí en el CD también hay otros documentos adicionales. ¿Listo? En el momento en que tengan preguntas, levantan la mano y la persona que está al frente les atiende la inquietud. Y tenemos 2 caminos, o resolverla o ampliarla, ¿sí o no? Listo. Muy bien, Sebas. Listo. Bueno, pues primero buenos días. Vamos a empezar con riesgo químico. Entonces, básicamente el riesgo químico es la posibilidad de que se presente algún efecto nocivo sobre nuestra salud debido a una exposición inadecuada a una sustancia química. Entonces, estas sustancias químicas pues, pueden generar ese efecto a partir de diferentes formas. Estas son las vías de ingreso, que son las formas como lo dice el nombre, ingresa la sustancia química a nuestro organismo. Entonces vamos a empezar con la primera. La primera vía de ingreso es la vía de ingreso por inhalación, nuestro sistema respiratorio. Aquí hay posibilidad de que ingresen las sustancias químicas que se encuentren como gases, vapores o como material particulado. Entonces, es importante tener en cuenta diferentes factores. Por ejemplo, con el material particulado. Si estamos manejando material particulado, hay una fracción
que es respirable y una fracción que no es respirable. Lo que indica la fracción respirable es la fracción que ingresa hasta los alvéolos pulmonares y genera, pues por medio del intercambio, genera afección en otros sistemas, ya que ingresa al torrente sanguíneo. Esa fracción respirable está en las partículas desde 1 micra hasta 16 micras. Sin embargo, después de 10 micras, el porcentaje de fracción respirable es muy bajo, es menor del 1%, mientras que de 1 micra es del 97.1%. Otras cosas que debemos tener en cuenta es, por ejemplo, con los gases o con los vapores. Las sustancias químicas en forma de gases y vapores pueden constituirse como asfixiantes primarios o secundarios. Sabemos que los asfixiantes primarios son aquellos que su mecanismo de acción es el desplazamiento del oxígeno por medio de difusión, ¿ya? Mientras que los asfixiantes secundarios actúan por la afinidad de los receptores que tenemos en la hemoglobina para el oxígeno, ya que esa sustancia es captada por la hemoglobina y es transportada en vez del oxígeno, y como existe una afinidad se forma un enlace que es difícil de destruir. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta diferentes tipos de precauciones, como por ejemplo la temperatura, ya que no todas las sustancias pues tienen el mismo punto de evaporación, por ejemplo. Entonces, si estamos manejando una sustancia y tenemos una temperatura alta, sabemos que vamos a tener unos vapores, y pues para eso vamos a tomar unas medidas pertinentes que más adelante vamos a ir explicando. Y es algo que no solo se va a presentar, que tenemos que tener en cuenta, que no solo es por nosotros, sino también por los demás, que no es algo que se presente solo en un laboratorio, sino que, como vemos, por ejemplo ayer ocurrió un accidente en un hospital en Chile. En un sótano había una fuga de gas. El gas es inoloro, no se siente, pero al acumularse va generando el efecto, y hubo 3 muertos y algunas personas pues con lesiones. Entonces, eso serían las vías de ingreso, la vía de ingreso por inhalación. Después tenemos la vía de ingreso. Perdóname que te interrumpa. Sí. ¿Atrás oyen? Sí. Sí. Bueno. Tenemos la vía de ingreso por absorción cutánea, la vía dérmica. Entonces esta sí se produce básicamente por contacto directo entre la piel y la sustancia química. Entonces aquí pues sabemos que las diferentes causas pueden ser accidentes como un derrame si no tengo la protección necesaria o suficiente, pero también debemos tener en cuenta, por ejemplo, como lo vemos aquí, tóxicos como los insecticidas y los pesticidas. Por ejemplo, la bomba del Baygon, un ejemplo práctico. Cuando utilizamos la bomba del Baygon se forma una suspensión. Esa suspensión va cayendo y puede entrar en contacto con nuestra piel sin que nosotros nos demos cuenta. Es algo que no es perceptible, pero que sin embargo puede generar algún daño. Y tenemos la vía de ingreso por ingestión. La ingestión es, pues también como lo dice su nombre, cuando la sustancia química ingresa a través de nuestro sistema digestivo. Esta tiene diferentes causas, y cuáles pueden ser, que a esta sí puede que uno le preste menos atención o sea más descuidado, entonces pues hay que estar más pendientes. Una causa puede ser la manipulación de alimentos después de haber utilizado alguna sustancia química y no haber realizado la adecuada higiene de las manos. Entonces trabajé, me quité mis guantes y los tenía, sin embargo pues hay una posibilidad de contaminar la comida con la sustancia.
si no me aseo adecuadamente las manos. Otra puede ser reenvasar sustancias químicas en recipientes de alimentos. Entonces, de una bebida, por ejemplo, pues uno dirá que no, pues yo no hago esto, pero casos se han dado. Y el otro pues puede ser simplemente un accidente, un derrame en una estantería alta, se derrama algo y pues ingresa a mi sistema digestivo. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que debemos estar pendientes de algunas señales como por ejemplo diarreas, vómitos. ¿Por qué? Porque los efectos no siempre son inmediatos. Pueden ser inmediatos como pueden ser a largo plazo, cuando la sustancia se metabolice y pues pase al resto del organismo. Bueno, ahora vamos a hablar de las hojas de seguridad, que son una herramienta muy importante para el manejo seguro de las sustancias químicas. Entonces las hojas de seguridad, como les digo, son uno de los elementos más importantes que tenemos acerca de la información sobre una sustancia. En ellos entonces se describen los riesgos de las sustancias y nos suministra información sobre cómo podemos usarla, manipularla y almacenarla de una manera segura. En estas hojas de seguridad se presenta un resumen de la información sobre este material. La forma en que debe ser suministrada la hoja de seguridad, entonces siempre los fabricantes de las sustancias deben suministrar a los clientes las hojas de seguridad, y ya los clientes, que serían los empleadores o en este caso la universidad, debe suministrarla a los trabajadores y a los estudiantes que trabajan en los distintos laboratorios. La hoja de seguridad tiene usos como estamos haciendo en este momento, de entrenamiento de los trabajadores, sirve como referencia también para los trabajadores acerca de las sustancias químicas, y se usa pues como un recurso para realizar procedimientos de emergencia. Para que la hoja de seguridad abarque muchos temas sobre la sustancia, entonces el ideal es que tenga los temas que tenemos ahí estamos presentando allí. La idea es que pues nos muestre la mayor cantidad de información sobre la sustancia. Bueno, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ha desarrollado pues dos normas. Una es la 4532, que nos habla de las tarjetas de emergencia, y la otra es la 4435, que nos habla de las hojas de seguridad. Las tarjetas de emergencia entonces nos van a brindar como una información básica, nos va a decir qué es el material y qué debemos saber acerca de él en caso de una emergencia. En la universidad el ideal es usar las hojas de seguridad, pero estas se usan en casos pues, de emergencia, que uno necesita la información rápida para poder realizar un procedimiento de emergencia. Este es el contenido de la tarjeta de emergencia. Es muy básico, la identificación del material, estabilidad y reactividad, y pues nos habla de como los primeros auxilios en caso de que una persona tenga un contacto inadecuado con la sustancia. Como les decía entonces, la norma técnica colombiana, la 4435, que nos habla de hojas de seguridad, entonces ella da información básica a los encargados de preparar las hojas de seguridad sobre qué contenido debe tener la hoja de seguridad para que ésta sea adecuada para los trabajadores y responda a estándares internacionales. Entonces, la hoja de seguridad debe tener 16 ítems o 16 secciones, que son estas, y las vamos a ir hablando una por una. ¿Qué pasó? No cambia. Espera. Ítems.
El primer ítem es identificación de la sustancia y de la empresa que lo fabrica. Entonces, en cuanto a la identificación de la sustancia, vamos a encontrar el nombre del producto, otras denominaciones que se le dan, la descripción, la fórmula química y los usos aconsejados y no aconsejados de esa sustancia. Esta parte es importante porque, como ustedes saben, hay sustancias que tienen nombres parecidos, sustancias que tienen como sinónimos, que se le dan otras denominaciones. Entonces esto nos ayuda para no ir a equivocarnos, a coger una sustancia con un nombre que no era el que íbamos a trabajar. Y en la identificación del fabricante, entonces tenemos el nombre del fabricante, teléfono de la empresa, dirección y teléfono de emergencia. Esto es importante cuando de pronto en la hoja de seguridad no encontramos algún dato que necesita para trabajar, entonces uno se puede comunicar con el fabricante y este brinda esa información. Aquí está un ejemplo, el ejemplo es sobre el benceno. Entonces, como vemos, nos dan identificación del material, el número CAS, ahorita les indicarán qué es ese número, el número de identificación de la Comunidad Europea, después, como les dije, los usos pertinentes y los no pertinentes y la información sobre el fabricante. La segunda sección es la identificación de los peligros. La importancia de esta sección es que nos va a brindar una visión general de qué hacer, de qué puede pasar en caso de emergencia. Aquí vamos a encontrar entonces los síntomas agudos que va a presentar un trabajador al tener contacto con la sustancia. Entonces esta sección presenta la clasificación, nos da un resumen de los riesgos, los físico-químicos y los peligros para la salud humana, los órganos afectados y por qué vía va a ingresar al organismo, como ya nos explicaron, si es por ingestión, por inhalación o por absorción cutánea, y los efectos agudos. Entonces allí está inicialmente entonces la hoja de seguridad. Este ejemplo sigue siendo el benceno. Nos presenta primero una clasificación de la sustancia. Entonces, como vemos, allí está clasificada como un líquido y un vapor muy inflamable. Ya va a presentarnos pictogramas, esos pictogramas que están que tienen el borde rojo y están a blanco y negro, son los pictogramas nuevos del sistema globalmente armonizado, que es el que va a empezar a usar y ahorita les van a explicar más sobre ellos. Después entonces nos habla de los peligros para la salud y los efectos que va a provocar al estar en contacto con la piel, los efectos agudos. Abajo vemos otros pictogramas de naranja que son los que se utilizaban antes, que son de la Comunidad Europea. Entonces, como les digo, más adelante se va a ver con una comparación entre los pictogramas antiguos y los pictogramas nuevos del sistema globalmente armonizado. Después, en esta sección, esta parte es como nos despliega toda la información que vimos anteriormente, es como un resumen de la información anterior, sigue hablándonos de la identificación de los peligros. Bueno, en el ítem número 3 tenemos la composición y la información sobre los componentes. Aquí nos van a hablar sobre los nombres de los ingredientes a los que contiene ese producto o sustancia química. El número CAS, que es un identificador numérico, sin embargo, este no tiene ningún significado químico y nos va a permitir ubicarlo de pronto en alguna referencia bibliográfica o que se encuentre más fácil por medio web. El porcentaje de pureza de los ingredientes que contiene esta sustancia química, el número CE, que es de la Comunidad Europea, es el número que le asigna a la Comunidad Europea a la sustancia química y la clasificación pertinente pues, de esta sustancia química. Tenemos aquí que el número CAS pues, para el benceno, que es el ejemplo que estamos trabajando, es el 71432 y según la Comunidad Europea es el 200-753-7. En el ítem número 4 tendríamos los procedimientos de primeros auxilios. Estos se van a dar de acuerdo a dos tipos de contactos y a dos vías de ingreso. En caso de contacto con los ojos, en caso de contacto con la piel, las vías de ingreso, inhalación, ingestión. Y hay otros dos, que es el equipo de protección personal que debe usar la persona
que se vaya a dirigir a prestar los primeros auxilios y las notas específicas para el médico después de que ocurra el accidente. En el ejemplo, pues dan las instrucciones generales. Dan las instrucciones generales pues, que se debe llevar para la manipulación, para llevar a cabo los primeros auxilios. Dan en caso de inhalación con el producto, en caso de contacto con la piel, en caso de contacto con los ojos, en caso de ingestión, indicaciones específicas para el médico y los signos y síntomas principales que va a llevar a cabo pues, la mala manipulación de esta sustancia química. En el ítem número 5 tenemos las medidas de lucha contra incendios. Tenemos los medios de extinción que pueden ser apropiados o inapropiados, los peligros de exposición especiales de esta sustancia, los productos de descomposición térmica peligrosos, el equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios. Tenemos entonces que las sustancias extintoras apropiadas para esta sustancia química, el CO2, el polvo extintor o chorro de agua rociada. En este caso, diríamos que la sustancia inapropiada sería el agua a pleno chorro. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay sustancias químicas que inmediatamente no se pueden apagar con todo el chorro de agua a pleno, porque lo que va a generar es una combustión o una inflamabilidad del producto. En el ítem número 6 tenemos las medidas en caso de vertido accidental. Tenemos las precauciones personales, las precauciones ambientales y los métodos para limpieza. Estos los van a ver más adelante con el doctor Juan Fernando, que les va a explicar sobre la disposición final de los productos químicos. Aquí podemos ver el ejemplo, habla de las precauciones personales, las relativas al medio ambiente, y pues habla de otras referencias que ya es específicamente pues, de cómo se maneja dentro de la empresa. En el ítem número 7 tenemos la manipulación y almacenamiento. Van a hablar sobre la manipulación, el almacenamiento y los materiales de embalaje recomendados. Como ya se había mencionado, en la Universidad del Valle se está implementando la norma INCO, trabajan con la norma INCO, entonces esta la vamos a ver más adelante, como cuando nuestra compañera nos lo explique. En el ítem número 8 tenemos el control de exposición y la protección personal, referida pues, a los equipos de protección personal que las personas deben usar pues, para hacer la manipulación adecuada de esta sustancia química. Tenemos el nombre del ingrediente, el límite de exposición laboral que puede tener una persona de esa sustancia química, los procedimientos recomendados de control, los controles a la exposición, que puede ser de exposición profesional, de la protección de los ojos, la protección cutánea, la protección respiratoria, la protección de las manos, las medidas higiénicas y dispositivos de seguridad y el control de la exposición medioambiental. Estos equipos de protección personal se van a ver también más adelante, sin embargo, en la hoja de seguridad menciona algunos. Bueno, tenemos que para el benceno, el límite de exposición laboral es el que indica aquí. Hablamos entonces de los controles de exposición, las medidas generales que se deben tener para manipular esta sustancia química y como vemos aquí pues nos recomiendan el uso de guantes de protección, pero pues más adelante también se hablará. En el ítem número 9 tenemos las propiedades físicas y químicas. En la información general nos van a hablar de la apariencia, el estado físico y el color. Nos van a hablar del olor y una información importante con relación a la seguridad. Hablamos del punto de ebullición, el punto de fusión, de inflamabilidad, densidad relativa, la solubilidad, la densidad del vapor, el índice de evaporación y otra información adicional que es la temperatura de ignición. Como vemos aquí en el ejemplo, el benceno es líquido, su color es incoloro y el olor es aromático.
Bueno, tenemos en el ítem número 10 la estabilidad y reactividad. Tenemos la estabilidad del producto, la polimerización, la incompatibilidad química con otros productos químicos y los productos de descomposición. Listo. Con respecto a la información toxicológica, yo no sé qué tanto tengan ustedes, se hayan ustedes relacionado con las con las tarjetas de emergencia o con las hojas de seguridad. ¿Hay alguno que no lo conozca, que no conozca una hoja de emergencia, una hoja de seguridad o una tarjeta de emergencia? Todos han tenido relación con estas hojas de seguridad. Ok. Porque en este punto, si bien en información toxicológica también encontramos nuevamente ingestión, inhalación, contacto con la piel, si ya lo habíamos dicho en el punto 2. Ustedes que ya lo han leído y ya han tenido relación con este tipo de material, no sé qué me pueden decir ustedes, porque en 2 puntos vamos a hablar de casi lo mismo. Dime. En caso tal de que haya ingestión, este sería o sea, después de la exposición, este sería el resultado. ¿El resultado? De la Ok. exposición. ¿Quién más me podría decir algo? ¿Nunca le han prestado atención? Dependiendo del tipo de exposición, así mismo es el efecto de lo que se ha expuesto. Ok, justamente lo que dicen ellos dos, espero que realmente todos tengan como relación y le hayan prestado como atención a lo que están leyendo. En este punto de información toxicológica hablamos de cómo se relaciona esta sustancia química con la persona. Entonces comenzamos a ver qué pasa en caso de inhalación, cuán tóxico puede ser, cuáles van a ser mis alteraciones en el cuerpo. Si bien este es un coayudante del punto 2, pues es necesario tenerlos en cuenta ambos, ¿no? En este vamos a encontrar entonces cuáles son los efectos agudos potenciales para la salud en caso de inhalación, ingestión, contacto con la piel, contacto con los ojos, y vamos a encontrar en caso de una toxicidad aguda. Entonces vamos a ver las pruebas y los resultados. No sé qué tan bien alcancen a ver el ejemplo. Juan Fernando, en este están los cositos del Barcelona, ¿no? Las hojas de seguridad. Bueno, en esta información vamos a encontrar, ¿quién me dice qué significa este LD, esta LC? Las dosis letales. Entonces, como vemos acá, ya aquí comenzamos a ver resultados de que de esas pruebas previas que se le hicieron al químico, ver qué tan tóxicos realmente son, pero pues obviamente esto no lo van a usar en humanos. Entonces vemos que se exponen a ratas o a ratones o a diferentes tipos de animales, se exponen al tóxico, se exponen a la sustancia química, y entonces comenzamos a mirar en el 50% de ellos, en qué cantidad el 50% de los animales pues sufren algún tipo de reacción. Entonces, como vemos aquí en el benceno, por vía oral 4.894 miligramos por kilogramo, y así pues pasa con la parte de la piel y con la parte inhalatoria. En esto pues es necesario tener en cuenta que hay efectos por dosis agudas, porque es la cantidad, y hay que se miran con este LD o LC, y las dosis y los efectos que se dan por dosis repetitivas. Pues no está en muchas de las hojas de seguridad de las sustancias que manejamos, sin embargo pues es necesario tenerla en cuenta. Este se identifica con las siglas NOAEL o LOAEL. ¿Listo? Por si de pronto las ven por allí, pues lo que quiere decir es en esos exposición repetitiva. Vemos los efectos en el estimulante primario. Entonces pues como les digo, todo esto es como coayudante del punto 2. En el 12 tenemos la información ecológica. Si bien ya vimos cuáles son los riesgos y qué va a pasarme a mí como persona, pues también tenemos que ver qué va a pasar con el medio ambiente.
Sé que ninguno de nosotros va a ir a hacer pues daño al medio ambiente voluntariamente, o pues eso es lo que se espera. Pero hay cuestiones que de pronto se nos salen de las manos, como por lo menos en estos tiempos donde la temperatura es tan alta, tenemos algunas sustancias químicas que no las tenemos en refrigeración y que se evaporan con mucha facilidad, pues eso tiene unas repercusiones en el medio ambiente. Entonces en este punto habla sobre la ecotoxicidad. Como les digo, en estos puntos ya hablamos de pruebas que se han hecho. No sé qué tipo de pruebas conocen ustedes de sustancias químicas en el medio ambiente. ¿Qué tipo de pruebas conocen de cómo se hace y cómo se puede verificar qué tan dañino es tanto para los animales, para las plantas? No sé si conocen alguna. ¿Cómo? ¿Qué tipo de pruebas le hacen al formol? Por ejemplo, en el laboratorio donde yo trabajo tenemos un problema serio. Yo creo que es un problema general en muchos de los laboratorios que hay en la facultad, porque no hay un manejo adecuado de los desechos radioactivos. Entonces, por ejemplo, cuando estamos haciendo restauración de una colección que tenemos en el laboratorio, una colección de algo, muchos de estos reactivos, algunos estudiantes en algún momento lo hacían, desechaban el formol en el lavamanos. Es gravísimo porque ya tenemos suficientes problemas en el río Cauca como para seguirle aportando más y más reactivos. Y el formol pues tiene unas condiciones que no son biodegradables, entonces tiene un impacto serio en la vida, al menos en la vida, digamos, en las condiciones. Y si a eso le sumamos que se acumulan también reactivos todo el tiempo en algunas estructuras de la sección, por ejemplo, hay un ducto en cierta botánica donde se han acumulado por mucho tiempo reactivos que no hay manera de sacar todo eso, o se demora mucho el proceso de sacar esos reactivos. Entonces, ¿qué nos ha tocado hacer para no botar eso? Nos ha tocado ir acumulando el formol u otros reactivos muy tóxicos, irlos acumulando en contenedores, y es peligroso. Uno no sabe, ¿no? Llega en algún momento alguien coloca una colilla de cigarrillo por ahí, uno no sabe qué más pueda pasar. Sí. Entonces, yo pienso que también estas capacitaciones son muy buenas, pero también hay que ser, digamos que ahora mismo la gente que está tomando las decisiones debe ser mucho más estricta a la hora de decir, bueno, estos son los problemas que tenemos, hay que reconocerlos, pero también hay que actuar ya. Ok, lo que dice pues es muy cierto. De hecho creo que ahorita les van a hablar de más o menos ese tipo de casos. Una de las prácticas que se hacen para mirar eso se llama factor de bioconcentración ambiental o alguna cuestión así, es que en un lago comienzan a vertir goticas de una sustancia química y miran la población que hay allí, el ecosistema que hay allí, cómo se va degradando, qué cantidad de animales pues va disminuyendo, si se absorben en la tierra, entonces cómo va a repercutir esto también en las plantas que hay alrededor. Entonces pues fuera que me parece bastante cruda la prueba, pues igual es una prueba que toca hacerlo porque debemos saber pues también qué tipo de daño les podemos causar al medio ambiente. Este también es un punto bastante discutible, que yo creo pues que el compañero estará de acuerdo conmigo, en que si bien aquí ustedes, no sé si alcancen a leer, aquí dice la toxicidad en agua, por lo menos dice que no existen datos disponibles. Sin embargo, acá abajo en indicaciones generales dice que el nivel de riesgo para el agua es 3, lo que quiere decir que es muy peligroso para el agua. Entonces pues esto es bastante contradictorio. Discutiendo pues con Juan Fernando, pues que es el químico, el que sabe de este tipo de sustancias, llegamos pues a la
como al acuerdo de que a las compañías que crean y que disponen de estas sustancias químicas, pues no les sirve venir a decir, no, eso es muy tóxico y eso no se puede, no es biodegradable o lo que sea. A ellos no les sirve decir, pues, cuál es el daño y cuál es el impacto realmente medioambiental que tiene. Entonces, pues hay que tener cuidado con todos, así aquí me diga que no existen datos relevantes disponibles. Perdón, ese nivel de riesgo 3 es con respecto a la clasificación de toxicidad que va de 1 a 4, que se escribe en números romanos o eso es un tipo de clasificación. Es esa. Y esa es la que determina o la que ofrece el fabricante. Sí, en la que 1 es más tóxico y 4 es menos tóxico. Igual que aquí dice que no se puede dejar que se infiltren aguas subterráneas, ya que también daña la superficie de la tierra, ¿no? Bueno, consideraciones relativas a la eliminación. Aquí vamos a encontrar dos cosas. Aquí se va a ampliar un poco lo que hablaba ahorita Lina acerca de qué debemos hacer con estas sustancias cuando hay un derrame accidental, por ejemplo. Que yo estoy usando el formol, por ejemplo, y se me regó, entonces ¿cómo voy a disponer yo de él? ¿Cómo debo limpiarlo? Y también a grandes la parte macro en cómo voy a disponer de él, ya pues en los tanques, pues ya la disposición final del producto, que ahorita Juan Fernando pues les hablará al respecto. Entonces, como vemos acá, pues están, pues es el ejemplo de lo que se debe hacer con el benceno. La información relativa al transporte. Es mucho más fácil para nosotros escuchar en los noticieros, por ejemplo, el tipo de impacto tanto para la salud física, para la salud medioambiental, de qué sucede cuando hay mal transporte y se nos riegan estos químicos. Entonces, en el transporte es uno de los momentos más riesgosos con respecto a las sustancias químicas. De hecho, en los medios de transporte es que se usan las tarjetas de emergencia, que pues son personas que generalmente no son especializadas en química, sin embargo tienen que saber qué hacer pues en caso de que algo ocurra con esto. Entonces pues vemos que grandes impactos medioambientales también se deben a malos transportes. Entonces, en esta información relativa al transporte, la empresa que comercializa la sustancia química, hacemos mucho énfasis en la empresa porque ningún químico, pues es muy difícil encontrar dos empresas que la sustancia química sea exactamente igual y tenga el mismo impacto. Entonces pues es necesario que sea la empresa, por eso es la que da este tipo de hojas de seguridad. Entonces vemos que la empresa debe decirnos qué tipo de transporte es el indicado, la denominación para el transporte, el riesgo principal o la clase. Entonces ahorita vemos en el ejemplo, vemos que ya se debe rotular, en cómo pues vamos a encontrar como cuáles son los detalles de cómo debe embalarse, cómo debe estar señalizado. Entonces pues eso es lo que vamos a encontrar en este punto. Información reglamentaria. Entonces vamos a encontrar los símbolos peligrosos, las frases de riesgo, las frases de seguridad, que contiene, el uso de producto, otras regulaciones. Entonces, ¿cómo hicieron ahorita? No se movieron. Gracias. Entonces encontramos las frases de riesgo, que esto ahorita lo van a explicar como con más detalle, las frases de seguridad, el que contiene, pues obviamente que contiene benceno, y el uso de producto, que son las aplicaciones industriales en este caso, que es lo que ya es como un resumen de lo que ya con lo que ya se habló ahorita el compañero Cristian. Otra información, en esta otra información pues está la fecha de emisión, la versión. Como les digo, ningún químico, es muy difícil encontrar un químico igual que otro. No es lo mismo un lote al lote siguiente, si hubo mejoras, si se consiguieron productos más baratos para la elaboración, yo qué sé. Entonces por eso es importante esta fecha de emisión, la versión. En esta otra información también se incluyen aspectos
que la empresa considere que son pues necesarios y que en ninguno de los ítems, de los 16 ítems de las hojas de seguridad se manejen. Y las siglas, entonces aquí encontramos todas esas siglas con las que hemos estado viendo, que el CAS, que el LD, que el LC, que bueno. Eso es para gente como yo que no sabemos mucho de química, entonces para que sea mucho más fácil. Como vemos acá, pues están las siglas, lo que significan, el contacto, entonces a quienes debemos como recurrir en caso de necesitar otros datos, como decía ahorita el compañero. Ahorita vamos a ver el tema de rotulación y almacenamiento de productos químicos. Entonces, pues como sabemos, es importante conocer cuál es el manejo correcto de todas esas sustancias químicas que se manejan diariamente en los laboratorios, porque así podemos saber cuál es el riesgo que de pronto implica para ustedes al trabajar todos los días con ellas, y también se puede saber qué se debe hacer en caso de que haya una emergencia con esa sustancia, ya sea en estudiante, en algún docente, que se riegue, que haya un contacto, etc. Entonces, para comenzar por ahí, tenemos el sistema NFPA. ¿Qué significa esto en inglés? Ese se utiliza aquí en Colombia básicamente porque usamos un sistema, pues los bomberos, muy parecido al de los bomberos americanos. Entonces utilizamos el NFPA, que tiene 4 categorías y cada una pues va identificada con un color diferente, y esas representan pues los peligros de esa sustancia en caso de emergencia. Entonces acá tenemos el diamante del NFPA y las 4 categorías serían salud, identificada con el color azul, inflamabilidad con el rojo, reactividad con el amarillo y otras características especiales que van con el color blanco. Entonces, en el caso de salud, tenemos siempre que cada categoría va a ir identificada del 0 al 4. Entonces puede ir en la categoría de salud desde las sustancias que no ofrecen de pronto ningún peligro en condiciones de emergencia para la salud, pasando por las que pueden causar irritación significativa en caso de alguna emergencia, otras que puedan causar incapacidad temporal o que deje alguna lesión de pronto residual pero que no sea muy grave, otras que pueden causar lesiones graves y permanentes en la salud en caso de una emergencia, y las 4 que son las que pueden causar la muerte. En la categoría de inflamabilidad, pues de todas maneras también vamos del 0 a 4, tenemos primero los materiales que no se queman. En la 1, los que deben precalentarse antes de que ocurra la ignición. Aquí tenemos un ejemplo con los puntos de ignición, entonces en este caso 93 grados, y el ejemplo que tenemos es el aceite de palma, o sea, debe precalentarse a 93 grados antes de que ocurra la ignición. En la categoría 2 tenemos los que deben calentarse moderadamente, a 37 grados o más, por lo menos el ortocresol es un ejemplo de esas sustancias. En la categoría 3, los que pueden encenderse en casi todas las condiciones de temperatura ambiente, como el estireno. Y en la 4, los que a menos de 23 grados ya tienen peligro de encenderse, por ejemplo el acetaldehído. En la reactividad, que es la que está identificada con el color amarillo, tenemos desde los materiales que son estables, aun cuando de pronto tengamos una condición de incendio, los que pueden volverse inestables con temperaturas y presiones muy elevadas, que son los de la categoría 1, los de la 2, que pueden sufrir cambio pues violento a temperatura o condición elevada, estos que pueden detonar o explotar porque requieren pues de un agente iniciador para que detonen o exploten. Y el 4, 2 materiales que fácilmente pueden detonar o explotar sin necesidad de ningún agente que inicie la detonación. Y la categoría de características especiales que se tienen en NFPA, que es la que va con el color blanco, tiene como unos símbolos para identificar esas características de las sustancias. Este OX es el símbolo de que el agente que tenemos es un agente oxidante. Este indica que esa sustancia puede tener reacción violenta con el agua. El AS es cuando es un gas asfixiante simple. ¿Qué es asfixiante simple? Que por lo menos cuando el gas se libera en este espacio cerrado, empieza como a aumentar y disminuye la cantidad de oxígeno, pero si salimos ya pasa la reacción adversa que nos provoca y no hay ningún problema. Y para esas sustancias que requieren simultáneamente el símbolo de reacción violenta con el agua y de agente oxidante, debemos primero colocar el símbolo de reacción violenta con el agua, y el símbolo de oxidante debe quedar por debajo de este. Y pues ya cualquier otro símbolo que tenga pues necesidad de uno colocar en la rotulación de la sustancia y que no pertenezca a ninguno de estos, lo debemos colocar ya por fuera del rombo. Entonces, cosas que debemos tener en cuenta en la rotulación de una sustancia química. Entonces tenemos aquí un ejemplo de una etiqueta de un producto químico. Debemos tener en cuenta primero la identificación del producto, lo que ya nos habían explicado en las hojas de seguridad.
el número INCO, que más adelante vamos a ver cómo se clasifica. También debemos saber la composición de la sustancia, qué elementos trae, quién la comercializa, quién la elabora, para así de pronto si uno requiere algún tipo de información adicional, pues solicitarla. Una identificación de los peligros principales que ofrece esa sustancia, pues mediante los pictogramas de peligrosidad, y una descripción del riesgo y las medidas preventivas que se deben tener en cuenta. Entonces ya en cuanto a los pictogramas, tenemos los diferentes pictogramas, valga la redundancia, que señalan cuál es el tipo de peligro principal de la sustancia. Hay pictogramas cuando hay riesgo para el medio ambiente, cuando la sustancia es explosiva, cuando es un gas inflamable, un gas a presión, cuando son líquidos inflamables, sustancias sólidas inflamables, sustancias combustibles, sustancias muy tóxicas que podrían causar la muerte, sustancias que son infecciosas, que implican algún tipo de riesgo biológico, las sustancias radioactivas, las sustancias corrosivas, que son aquellas que cuando tienen contacto con algún metal lo pueden alterar su estructura, o cuando tienen contacto con tejidos, con la piel humana, pueden generar lesiones. Y este pictograma número 9, que es el de sustancias misceláneas, que no tienen ningún tipo de clasificación especial. Este ejemplo que tenemos aquí es de la etiqueta que se está utilizando pues en la universidad, que básicamente trae unos puntos similares a los que ya habíamos mencionado, pues el código de identificación de la sustancia, el nombre, la unidad del laboratorio que lo generó, la fecha en la que se recibe, los pictogramas de peligrosidad y también la indicación NFPA. Las frases R y S que indican pues de los peligros y de las medidas preventivas. Entonces ahora, pues como ya nos habían dicho antes, que íbamos a ver como una pequeña comparación entre los pictogramas de la Unión Europea y los del sistema globalmente armonizado. Entonces pues vamos a ver que en el sistema globalmente armonizado, en general todos los pictogramas están dibujados a blanco y negro y el borde alrededor es de color rojo. Este sistema se creó básicamente con el ánimo de tener un estándar internacional para indicar los peligros de las sustancias químicas. Entonces vemos las diferencias entre los de la Unión Europea y los del globalmente armonizado. Tenemos igual un pictograma para sustancias explosivas, sustancias inflamables, combustibles, gases bajo presión, sustancias corrosivas, sustancias tóxicas, las sustancias irritantes, las que presentan peligro para la salud, ya sea porque son carcinogénicas o mutagénicas, y las sustancias que hacen daño al medio ambiente. Entonces, pues lo que cambia con el sistema globalmente armonizado es que ahora este pictograma de peligros para la salud, como ya había dicho, las sustancias carcinogénicas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción van a estar indicadas con este pictograma. Este pictograma cilindro de gas identifica básicamente a todos los gases presurizados, va a estar pues también ahí unificado. Y este pictograma de exclamación indica propiedades para la salud peligrosas como irritación de ojos, de la piel y que causen sensibilización al contacto con la piel. Entonces entre estos dos es importante como hacer una claridad, y es que este pictograma de irritación indica que cuando por ejemplo yo tengo contacto con la sustancia pero luego me alejo de la exposición, la irritación va a desaparecer, mientras que este se indica un peligro para la salud a largo plazo. Bueno, entonces ya pues a partir de esto hay como unas interrogantes que uno se puede hacer. Si es que piensan ustedes que es conveniente almacenar los productos por orden alfabético, no. Sabemos que hay varias técnicas de almacenamiento, entonces ahorita la que vamos a ver es la técnica INCO, la que estamos usando en la universidad, y pues los grupos de peligrosidad también los vamos a ver identificados con esta norma. Entonces, bueno, el sistema INCO clasifica las sustancias mediante los grupos de peligrosidad y pues así se pueden organizar los reactivos de acuerdo a su compatibilidad, evitando cualquier riesgo de pronto para las personas que los manipulan. Entonces, hay como un proceso a seguir cuando utilizamos la norma INCO. Primero, pues reconocer esas sustancias, identificarlas, qué nombre tienen, cuáles son los componentes, asignar las frases R y S, toda esa información filtrarla y aplicar la matriz, que es la que ya les estuvimos pasando a cada uno de ustedes, que ahorita la vamos a explicar cómo funciona. Separar los reactivos según el código LGK, que ya son esos números que están ahí arriba, ahorita voy a explicar qué significa cada uno. Definir una distribución del espacio adecuada en el almacén, luego ubicar las sustancias, elaborar las etiquetas con los puntos que ya hemos mencionado, organizar todo eso en una base de datos que debe existir en cada almacén, siempre al día de lo que se está almacenando,
y diseñar y ubicar símbolos de seguridad en general en el almacén. Entonces ya las claves del sistema son las claves LGK. Estas claves se pueden encontrar en las hojas de seguridad de las sustancias o pues con los pictogramas también están indicadas. Entonces cada una de esas claves tiene una descripción. La clave número 1, por ejemplo, indica que la sustancia es explosiva. En la clase 2 tenemos 2A y 2B. En la 2A están los gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión y en el otro son los envases aerosol básicamente. En la 3 también tenemos una división. La 3A es de sustancias inflamables con un punto de inflamación hasta 55 grados. Y en la 3B las que tienen un punto de inflamación menor de los 37 grados centígrados. En la clase 4 están los líquidos combustibles, que son esas sustancias que pueden encenderse a más de 55 grados pues bajo ciertas condiciones, que son tanto líquidos combustibles y las sólidas inflamables. En la 4.2 están esas sustancias sólidas que son autoinflamables. En la 4.3 las sustancias que cuando hay contacto con el agua desprenden gases que son inflamables. En la 5.1 están las sustancias que provocan llama. En la 6 también hay cierta división. En la 6.1a están las sustancias tóxicas que son combustibles. En la B las que no son combustibles pero igual siguen siendo sustancias tóxicas. En la 6.2 están todas esas sustancias que son infecciosas. La 7 identifica las sustancias radiactivas. La 8 las sustancias corrosivas. La clase 9 actualmente no está ocupada. En la 10 pues clasifican todos esos líquidos combustibles que de pronto no estén contenidos en la 3A o en la 3B. En la clase 11 identificamos las sustancias sólidas combustibles y en la 12 los líquidos sin peligro de incendio en envases sin peligro de incendio, o sea, los líquidos que están envasados en envases de vidrio, por ejemplo, que son envases que no se van a encender fácilmente. Y en la 13 las sustancias sólidas sin peligro de incendio, también envasadas en este tipo de envases que no tienen peligro de incendio. Bueno, entonces ya viendo el funcionamiento de la matriz, pues esta es como una guía para almacenar los productos químicos de manera segura. Entonces se hace en base a la información de incompatibilidad entre cada producto que se encuentra consignada, como ya había dicho, en las hojas de seguridad. Entonces la matriz, pueden si quieren también mirar la que tienen en la mano, funciona de esta manera. En la parte superior, en esta columna y acá en esta fila, se ubican todos los números correspondientes a las claves 5 o a los grupos de peligrosidad. Entonces cuando uno, por ejemplo, tiene en cuenta si quiere almacenar, digamos, una sustancia de clase 1 con una de clase 5.1, lo que hace es que se va, busca ambas clases y en el intercepto siempre hay un valor, algún símbolo, algún indicador. Entonces cada uno de esos números, valores o indicadores, que en este caso las X, tiene un significado. Entonces, cuando unimos y en ese intercepto nos sale el número 1, es lejos de, lo que significa que esa sustancia debe estar almacenada de manera que si son incompatibles no puedan interactuar una con otra, pero pueden estar colocados en compartimentos a la misma altura, por lo menos en esta imagen lo vemos. Están lejos, pero pueden ser ubicadas a la misma altura. Cuando nos sale el número 2, significa que deben estar separados en distintos compartimientos, a diferentes alturas, como vemos acá. Cuando ubicamos una sustancia y nos salga el número 3, cuando dice que debe estar separado por un compartimento, dice que la separación debe ser longitudinal o vertical por un compartimento intermedio. Aquí lo vemos, está la sustancia A, un compartimento intermedio separando lo de la sustancia B. Y cuando tenemos el número 4, nos dice que está separado longitudinalmente por un compartimento intermedio grande, como lo tenemos acá, en esta dirección. La diferencia entre el 3 y el 4 es la dirección en la que debe ser la separación. En el 3 es vertical, acá va de esta manera, horizontal. Y si de pronto nos sale una X, es que no se recomienda de pronto ningún tipo de separación especial entre esas dos sustancias. Como lo vemos acá, pueden de pronto estar juntas y no hay ningún problema. Bueno, entonces como unas consideraciones generales que debemos tener en cuenta cuando almacenamos sustancias químicas, es mantener una cantidad almacenada, pues lo que vayamos a necesitar y no grandes de pronto cantidades que en condiciones de emergencia pueda ser peligroso tener tanta cantidad. Considerar pues siempre esas características de peligrosidad de cada sustancia o si son compatibles o no. Agruparlos de características similares, podemos utilizar la matriz con la norma INCO y pues separando obviamente las sustancias que no sean compatibles. Sustancias que tengan características especiales pues se deben aislar de las demás sustancias. Hay que comprobar siempre los etiquetados de cada reactivo de las sustancias. Registrar siempre en cada almacén
qué cosas se tienen almacenadas, en qué cantidad, y de pronto emplear armarios de seguridad cuando es necesario. Por lo menos si hay una sustancia que requiere un control de temperatura, pues entonces emplear un armario de seguridad que brinde ese control de temperatura adecuado. Básicamente era eso. Bueno, vamos a hablar de los elementos de protección personal o EPP. Este es un tema cortico, muy sencillo. Cuando tenemos un factor de riesgo, sabemos que lo que tenemos que hacer es primero controlar la fuente, después controlamos el medio y después controlamos a quien sea susceptible de sufrir algún evento adverso. Entonces, esta va en la última parte y se utilizan cuando la fuente ha sido controlada, el medio también ha sido controlado. Sin embargo, no es suficiente para que la exposición deje de ser inadecuada. Bueno, entonces básicamente son dispositivos, vestimentas, elementos que sirven de barrera entre ese riesgo y la persona que está expuesta a ese riesgo. Entonces, vamos a ver algunos que son los que se utilizan normalmente en los laboratorios. Entonces, por ejemplo, los guantes. Los guantes se eligen dependiendo de su utilización. Pues para riesgo químico se utilizan estos que son guantes de nitrilo. La indicación básica importante pues es que el guante debe ser de la talla adecuada para permitir una buena manipulación de los objetos y debe cubrir las mangas de la bata. Esto en cuanto a los guantes. La bata, entonces la bata normalmente se utiliza una bata de tela, de botones, de puño con puño cerrado. Las indicaciones deben ser que debe ir totalmente cerrada, debe ser de la talla correcta y no se deben recoger las mangas en ningún caso. Encima de la bata, como protección extra, está el delantal. Lo mismo, que sea de la talla correcta y que se ajuste adecuadamente. También tenemos la protección respiratoria. Entonces, para protección respiratoria está este respirador de media cara. Cuando estamos expuestos, pues ya vimos a material particulado, gases o vapores. Este es de para unas concentraciones no tan altas, y él lleva a él se le colocan unos filtros dependiendo de la sustancia de la que nos queramos pues proteger. Este también viene por tallas, entonces también es importante elegir la talla adecuada para que cumpla su función y para poder aguantárselo, porque una cosa de esa chiquita en la cara apretando no la aguanta nadie. Y está este otro que es el mismo respirador, se colocan los mismos filtros, pero está de cara completa para emisiones pues mayores. Está la protección visual y de la cara en general. Entonces están las gafas de seguridad, tener en cuenta que se deben ajustar bien para que no se nos vayan a caer al momento de estar realizando alguna actividad. Y está la careta visor para riesgo biológico. También evita pues salpicaduras, por ejemplo, pero esa cubre toda la cara. Y por último, pues los zapatos que deben ser cerrados. Estos zapatos son en cuero y protegen el pie en ocasión de algún derrame. La suela debe ser antideslizante también. Y pues eso sería lo básico en cuanto a los elementos de protección personal. Listo, entonces van en esta secuencia. Primero se ponen los elementos para el tronco, después la protección respiratoria, después la protección visual y después vendrían siendo los guantes. Y para retirarlos, entonces al revés: guantes, protección visual, protección respiratoria y por último la protección para el tronco. Bueno, nosotros tenemos un programa de elementos de protección personal
como les dije hace un rato, ese programa cubre solamente las personas que tengan vínculo laboral con la universidad. Vínculo laboral es que, así sea contratista o profesor ocasional o la cátedra, nuestro deber es brindarles elementos de protección personal. Sebastián les hizo un recuento, digamos, de los elementos más básicos que nosotros brindamos, ¿sí? Aquí hay algunos usuarios, sí señor. ¿Tienen vínculo laboral con la universidad? Isabel, si hay vínculo laboral es nuestro deber, si no hay vínculo laboral eso no está definido. Ellos son estudiantes matriculados. Eso, pero miren, hay una discusión muy fuerte frente a, me tengo que hacer aquí, en enero 14 de este año salió un decreto que se llama el decreto 055. Bueno, todos sabemos pues que nosotros nos hemos metido, Colombia nos hemos metido en el cuento del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio le ha exigido a Colombia, digamos, ajustar algunas normatividades con respecto a los riesgos laborales, entendiendo ese riesgo laboral como aquel que se origina por la labor para la cual fui contratado, pero, digamos, en los países del primer mundo, también riesgo laboral es el que está expuesto un estudiante durante su formación académica, ¿cierto? Entonces, obviamente uno entenderá que un estudiante de administración de empresas, su exposición a los riesgos es diferente al de química o al de biología, ¿sí? El decreto 055 establece que la universidad debe cubrirle los riesgos laborales a los estudiantes, ¿sí? Pero eso significa que el estudiante debería ganar un ingreso, eso está reglamentado en ese decreto, pero imagínense que eso es un problema enorme desde el punto de vista económico, o sea, eso es una decisión del gobierno, pero eso tiene pues muchas connotaciones de tipo económico. La universidad no ha decidido aún cómo se va a hacer, eso salió ahorita en enero y bueno, ahí estamos. Hasta tanto la universidad no defina eso, nosotros desde Salud Ocupacional no tenemos el recurso económico para cubrir los estudiantes en práctica, ¿sí? Aunque la ley lo determine. Hasta ahora nuestro deber, y como lo establece la norma, es que nosotros le brindamos elementos de protección personal a las personas que tengan vínculo laboral con la Universidad del Valle, ¿sí? Si usted tiene vínculo laboral con la Universidad del Valle y está expuesto a un riesgo, y durante la exposición usted considera que requiere un elemento de protección personal, nos debe escribir. Nosotros hacemos una evaluación, va uno de los chicos en práctica o va uno de nosotros, hace la evaluación y determina qué debería recibir esa persona. Y a vuelta de correo se le cita para que la persona vaya hasta Salud Ocupacional, que es en el edificio de Educación Física, en el 4º piso. Y allá se le hace una instrucción y se le entrega lo que se le va a entregar, ¿sí? Lo que se determina, ¿de acuerdo? Eso es claro, pero además la capacitación les muestra, digamos, nosotros usamos ese guante de nitrilo, nos ha dado pues muy buen resultado y han bajado muchísimo de precio. Cuando los empezamos a comprar costaban 20.000, ahorita están en 4.500 pesos. Les han bajado muchísimo de precio esos guantes de nitrilo, soportan todas las sustancias químicas excepto barzol, tiner y parecidos, lo disuelven. Para esos deberían usar butilo, ¿sí? Pero si uno utiliza pues esos solventes, si es precavido, pues la reacción es mínima. Esos guantes se utilizan principalmente con cáusticos o corrosivos, como ustedes han visto. Ahí están los planos de la ruta de evacuación. Se diseñó el plan de evacuación de la Facultad de Ciencias. Ustedes son el edificio más grande en metros cuadrados de la universidad. Nos ayudó una estudiante de química, Daniela. Le doy los créditos, Daniela Polo. Estamos en el proceso de la señalización. Ustedes van a ver unas flechitas color verde y amarillo en el piso. No las arranquen, por favor. No ensayen. Esto como quedó pegado. Esa es la ruta. Posteriormente estamos pendientes de la instalación de unas alarmas, unas sirenas y unos rutilantes como las de las ambulancias, porque la idea es que no solamente se escuche la sirena, sino que se vea la luz que indica que hay que evacuar. Cuando eso esté instalado, cuando estén las señales, esa pregunta es para Caterina Muñoz, que es la que está coordinando eso. Cuando todo esté instalado,
nosotros hacemos una capacitación a los coordinadores de evacuación y hacemos un simulacro. ¿Sí? La idea es hacer el simulacro con todo el edificio. El simulacro no se avisa, solo se hace. ¿Listo? Ahí están las rutas, ahí les van a quedar. En este último planito están los puntos de encuentro. Los puntos de encuentro son los lugares, nosotros, digamos, como nuestra cultura colombiana están, bueno, nosotros somos Colombian people, pues, finalmente. Entonces uno solamente lo hace cuando tiembla. Entonces hubo la explosión en el edificio del Nogal en Bogotá hace unos años, entonces todos nos van a meter una bomba. No ha temblado así gravemente, entonces todos estamos frescos. Cuando tiemble todo el mundo es como, antes de que ocurra debemos saber qué hacer. Estos edificios, como ustedes saben, son edificios muy viejos. Este edificio es más o menos de 1973, pero está muy bien construido, se ha conservado bien el edificio y hay 3 puntos de encuentro que están definidos aquí. Yo creo que si esto le apareciera mejor con este. Bueno, aquí está el punto de encuentro, digamos, que delimita con el CAI, ¿sí? Este es hacia Administración Central y este es en la biblioteca. ¿Por qué estos sitios? Porque en estos sitios no hay cables de alta tensión, entonces uno sale y no muere por el terremoto, sino carbonizado. Ah, en el corredor, profesora, en el corredor, antes del CAI. Después de la estatua de Camilo. Después de la estatua, sí señora. Digamos que aquí estarían los auditorios y por aquí las gradas que ya lo conducen. O sea, antes de la venta de arepa que hay ahí. Usted conoce más el edificio que yo, profe. Bueno, y además esos puntos de encuentro son fáciles de ubicar desde afuera, ¿sí? O sea, uno puede ver la gente que se reúne allí. Esos son los 3 puntos de encuentro. ¿Vamos a señalizar? Sí señora, esa hace parte de la señalización. Sí, se van a colocar unas señales ahí, esperemos que las personas que se llevan cosas no se las lleven. Esas rutas de evacuación tienen en cuenta que después de las 6 y los sábados ciertas puertas del edificio están cerradas, entonces toca dar una vuelta mucho más extensa. Esa es una muy buena aclaración. No, estas rutas están definidas para los horarios de lunes a viernes en el horario de trabajo, ¿sí? O sea, hasta las 9:30, ¿sí? Hasta las 9:30. Así, como a las 6 de la tarde cierran esa puerta. Eso, sí, para hoy. Hay una concertación con seguridad y vigilancia y además se va a instalar un dispositivo para que la puerta se accione una vez allá. O sea, digamos que ocurre la emergencia. Se da la orden de evacuación, ustedes van a escuchar la sirena, van a ver el rutilante y simplemente van a seguir la ruta por las flechas que les corresponde, donde estén. Y está yo estoy en un lugar y me toca la verde, sigo la flecha verde. Y si está la amarilla, sigo la flecha amarilla, ¿sí? Y vigilancia, lo que hemos concertado es que ellos deben liberar el seguro de la puerta para que ustedes puedan salir, ¿sí? Eso es lo que tenemos concertado. Nosotros hemos hecho simulacros de evacuación aquí, hace muchos años lo hicimos, hemos hecho en biblioteca más seguidamente y logramos que los de la biblioteca no se preocuparan por los libros cuando hacemos los simulacros de evacuación. ¿Sí? Pero entonces, eso es parte de la cultura de hacerlo, ¿vale? Entonces, ahí les dejo. Paso a la otra. Esto no se ve. Muy bien, pero bueno. Ah, ¿será que apagando la luz se ve mejor? Bueno, pero voy a hacer aquí una... Bueno, cuando se presenta un evento de urgencia médica, ¿a quién ustedes le deben dar aviso? Al vigilante. Ustedes lo primero que deben hacer es buscar al vigilante y darle aviso al vigilante, ¿sí? Es muy importante ser solidario en ese momento. Entonces uno va con la compañerita y apenas la recibe el vigilante y el vigilante no sabe quién es, cómo se llama, quién llama, pero uno sí. Entonces no hay que dejarlos solos, ¿de acuerdo? El vigilante le debe informar a su supervisor. Ellos tienen radio, tienen teléfono, porque el supervisor es el que activa el servicio de emergencia médica domiciliaria. Nosotros tenemos a EMI en este momento, ¿sí? EMI es la empresa que nos hace el cubrimiento, ¿de acuerdo? Si uno de ustedes tiene servicio de EMI contratado por su familia o ustedes mismos, ustedes lo pueden hacer, pero le deben informar al vigilante para que ellos le permitan el acceso a la ambulancia o al carro
y le indique dónde debe llegar, porque ellos llegan acá, ¿y dónde es? No, en un edificio, ¿en cuál? 64 edificios tenemos aquí en Meléndez. Difícil de hallar, ¿sí? Bueno, entonces el supervisor y el vigilante le van a tomar los datos al afectado para saber exactamente qué es lo que le está pasando. Esa información se le pasa a EMI y EMI determina qué es lo que va a enviar, ¿sí? EMI puede determinar enviar una ambulancia o puede enviar un carro con un médico, un vehículo, ¿sí? Para hacer una valoración inicial, ¿de acuerdo? Perdón. Señor. Digamos una situación en la que uno tenga un accidente en el cuarto piso. ¿Sí? Y el vigilante a veces está en el primer piso en una mesita que hay allí. Muy bien. O a veces está. Yo pienso que el edificio debería tener teléfonos de emergencia, por lo menos uno en cada piso, para hacer la cosa más. Hace por ahí unos 15 años tratamos de instalarlos y se los robaron. No, pero eso es una historia. Pero ya te voy a contestar la respuesta institucional. Siempre que ustedes vayan a hacer práctica laboratorio, y yo sé que les va a sonar esto muy harto, le deben informar al vigilante. ¿Quién va a saber si ustedes están aquí? Cuando hay prácticas y hay procesos de investigación que montan una reacción y se demoran, o están haciendo, no sé, una separación en una colección de biología y se demoran allá metidos pies y cabeza 8 horas. Nadie. De pronto la esposa, la mamá, la hermana, pero ellos no están acá. El vigilante está ahí y usted le dice, mire, yo estoy en tal piso, en tal laboratorio, yo estoy en este calor. Esa es la forma que tenemos para que el vigilante, si pasa algo, él sepa, me falta uno, ¿dónde está? ¿Sí? En el laboratorio de análisis industriales y en ese corredor hemos tenido problemas con consumo de marihuana. ¿Sí? Yo no tengo, bueno, yo aclaro, yo no consumo y no tengo problema con que se fume en un árbol, pero hay otros lugares. ¿Sí? Como eso atrae otras cosas, ¿sí? Eso atrae otras cosas, pues uno dice, mire, la universidad tiene 750.000 metros cuadrados de zonas verdes, elija el que quiera, pero no aquí pues al lado de uno. Cuando al vigilante le hemos dicho quiénes han llegado y él encuentra un personaje que no está en su lista, él, hagan el favor y usted dónde es. Es muy incómodo para nosotros, pero el documento es una protección para nosotros mismos. Ustedes saben que aquí entra gente hasta de 3 ojos. Los extraterrestres entran acá. Entonces, si uno le dice al vigilante que es el que lo custodia a uno, ¿sí? Entonces uno le dice, mire, yo estoy, ahí hay una persona que yo nunca he visto, pues él va y hace su ronda y lo ubica, ¿sí? Entonces, digamos que esa es una colaboración compartida, y ¿vale? Y tiene razón, no tenemos otra forma, ustedes tienen prácticas, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Salud y la Facultad de Ciencias tienen prácticas sui generis que hacen que muchas veces hayan, los de Física también, que estén haciendo un proceso que se demora, no sé, 17 horas y ahí amanece. Y uno no les va a decir, sálgase porque se acabó la hora, ¿no? Están en un proceso de investigación. Pero hay que informarle al que les podría dar ayuda en caso de un evento de emergencia, ¿vale? Diego. Pues no sé, a mí me causa curiosidad, ¿no? Por la especie de seguridad de la universidad, como que últimamente ha habido muchos problemas de seguridad en el campo. No entiendo por qué la universidad, por ejemplo, no aplica un sistema en las porterías, por ejemplo, como algo parecido a lo que hacen la huella digital, con la entrada de carnet, con la parte de un chip, una cosa así. Mira, Diego, yo te voy a interrumpir la pregunta. Yo he estado, digamos que dentro del trabajo que nos toca a nosotros, nos toca verificar muchas cosas y he visto profesores de esa facultad que se comportan como energúmenos porque les piden un carnet y al vigilante lo tratan desde la A hasta la Z, y eso abre la puerta para que muchos digan, aquí la cosa es embalonarse y tratar mal al vigilante para que no le pida uno. Entonces, eso lo hace. Esa no es, digamos, la solución, pero es, digamos, la respuesta a la cultura que nosotros mismos tenemos. Más la ola de inseguridad que vivimos no es solamente aquí en Ciudad Universitaria Meléndez. Si ustedes averiguan en las universidades privadas, hay una ola de inseguridad enorme en todas las universidades, enorme. Lo que muchas universidades han hecho es que uno se conozca unos con otros.
¿sí? Nosotros estamos en un cuarto piso allá en el 381 y digamos que la norma nuestra es si pasa alguien, buenas, ¿cómo le van? ¿Qué le puedo ayudar? Porque por allá va alguien que necesita algo, un cuarto piso por allá. Entonces si la gente está como, no, es que estoy buscando a tal profesor, aquí no es en otro piso, y es un control. Ustedes se conocen y es, bueno, uno sabe que aquí hay muchos lugares, digamos que la vigilancia no podría dar un buen servicio, pero por las características y condiciones del lugar, ¿listo? Entonces, esos modelos uno debería modificarlos, pero nosotros somos, como digo yo, nosotros somos muy chéveres los colombianos cuando vemos un policía que está controlando la fila, este sapo que se mete ahí a controlar la fila, bueno, y pasa uno una cuadra y lo roban, ahí ¿dónde estará el policía que me ayuda? Entonces nos dicen, ¿dónde me paro? Pobre policía, ¿qué hace? ¿Controla o no controla? Y nosotros hacemos así, y así hacemos acá. Entonces, digamos que la cultura del autocuidado es una cultura que nace desde uno, y uno la proyecta y la diversifica, la va contando, como hacen aquí, han contado, que a los estudiantes les van pidiendo, hay que digamos, corregir conductas que no son tan adecuadas, principalmente con las chicas. Tienen el periodo, ya saben en qué época es, y digamos usan el servicio de EMI y es gastar ese recurso, porque si por ejemplo yo soy la chica, tengo el periodo, me maluqué, entonces llamen a EMI, viene EMI, me atiende, la ambulancia se va y para el siguiente llamado similar nosotros no somos prioridad, porque ellos ¿cómo nos clasificaron? No, es una chica que tenía el periodo mensual, entonces el cólico, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿sí? Muy importante. Ahora, no es que la chica se va a morir porque tiene, bueno, hágalo y cada uno define pues su prioridad. La prioridad con EMI, el tiempo de respuesta con EMI es entre 15 y 45 minutos, entre 15 y 45 minutos. Pero cuando ustedes soliciten el servicio de EMI y tengan alguna dificultad, pueden escribirnos si han tenido dificultad, porque nosotros revisamos la atención. Si alguien llamó, el tiempo que se tardaron en atenderlo. ¿Listo? Están los coordinadores de evacuación de la Facultad de Ciencias, ellos les van a dar la instrucción a ustedes. Todo va en cadena, ¿sí? Hay un coordinador de evacuación. Por ejemplo, el coordinador de evacuación general de la universidad es un señor que se llama Iván Enrique Ramos. De la universidad. Y él delega al vicerrector administrativo, que en este caso es el doctor Javier Fong, y a su vez le delega a seguridad. Con los casos de los disturbios funciona medianamente bien, ¿sí? Lo que pasa es que los datos que les iba a dar, nosotros tenemos, esta universidad, pues ustedes ya saben, 64 edificios. ¿Cuántos almuerzos servimos en un día normal en el restaurante? Servimos como yo fuera allá, sirven en el restaurante 5.000, ¿no? 5.000. O sea, nosotros manejamos una población grande. Se calcula, y son datos de planeación, se calcula que en un día normal dentro de la Universidad del Valle, en la sede de Meléndez, hay 12.000 personas. Eso es un pico, y hemos tenido picos de entre 12 y 18. Imagínense para manejar 12.000 personas en una situación de evacuación, ¿sí? No tenemos la cultura primero, porque aquí es, dejo un huequito, me meto en la fila, hago doble fila y no dejo que pasen los de acá, ya lo han visto, ¿sí? Pero también estamos trabajando en eso. Digamos que si el simulacro aquí funciona, por lo menos los podemos sacar del edificio en condiciones bien. ¿Sí? Pero además hay un plano de puntos de encuentro de toda la universidad con unas rutas. Lo que pasa es que ahí ya el tema no nos corresponde a salud ocupacional, sino a seguridad. Seguridad es el que determina cómo se sale de la universidad. ¿Sí? De Juan Fernando, este punto de encuentro no es muy pequeño para esta facultad. No, ya está, tranquila, profe, que ya ese análisis ya lo hicimos. ¿Cuánta gente nos cabe ahí? ¿Quiénes van a llegar? ¿Cómo puede llegar un carro, una ambulancia si hay una persona allí? ¿Por dónde va a llegar? Todo eso lo tenemos ya en el plan. Esta es la diapositiva del proyecto Disposición Final de Residuos Especiales No Biológicos, y esa es la ruta metodológica. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros, como universidades, cada laboratorio se inscriba como generador. ¿Qué significa generador? Es que nos van a decir cuáles son las sustancias químicas y cuáles son los residuos que generan. Hay una ficha para ello. Con esa inscripción nosotros les vamos a asignar un número de identificación. Posteriormente los vamos a visitar. Vamos a hacer una visita al lugar.
y vamos a aplicar una cosa que se llama plan de condiciones esenciales para el laboratorio. Vamos a ver cómo están en una hoja electrónica y luego les vamos a dar un resultado con una propuesta de un plan de mejora. De esa visita entonces sale el análisis y el plan de mejora. Posteriormente hay una capacitación en manejo seguro de sustancias químicas, parte 3, aquí vieron la parte 1, y es obligatorio. Espero que les digan a sus profesores, porque si el profesor no asiste, porque es el responsable generador, no hay recolección de residuos. Y se lo estoy diciendo porque es que yo soy el que coordina el proyecto. ¿Sí o no, Giselle? Vamos a volver más popular. Pobre mi mamá. Luego de alcalde, profesor. Pobre mi mamá. Bueno, entonces le vamos a dar una certificación de asistencia y hay una evaluación de conocimientos que también es obligatoria. Dentro de la capacitación les vamos a explicar cómo es el rótulo de disposición, cuáles son los recipientes apropiados. Nosotros en el proyecto tenemos establecido hasta ahora, no, creo que no ha cambiado, y es que nosotros les vamos a facilitar los rótulos. Por eso es muy importante la información. Nosotros les vamos a pasar los rótulos. Ustedes, ¿qué le pongo? ¿Listo? Y además les vamos a asignar, bueno, entonces después de la capacitación hay una asignación de ruta, hora y lugar. De ruta es porque es probable que dependiendo de los residuos ustedes tengan que desplazarse no aquí a la Facultad de Ciencias sino a las Ingenierías, ¿sí? Y les vamos a dar un día y una hora. Allá en el lugar se les van a recibir los residuos y va a haber una persona que les va a entregar un acta de residuos en kilos de cuánto les recibimos. En los dos lugares que se llaman UTARS, unidades técnicas de aprovechamiento de residuos, van a haber unos enfriadores, como neveras pues, porque seguramente algunos residuos requieren refrigeración, entonces ahí también lo vamos a apuntar, ¿sí? Esperamos nosotros que dentro del proyecto la ruta venga cada 8 días los sábados, para que sea transparente para ustedes el servicio. A ustedes no les debe interesar si viene la ruta o no, sino que yo les entrego un acta en una hojita, ¿sí? Y después cuando la empresa se lleve eso, yo les debo dar una copia de lo que se llevó la empresa para sus registros, ¿sí? Sí, yo estoy un poco preocupada. Imagínense que yo tengo, pues yo no puedo mover los 10 litros que tengo ahí, ¿cierto? Me tocará de a uno en uno, pero desplazarme yo con él hasta ingenierías, yo me estoy exponiendo. Donde me caiga. En el proyecto no tenemos contemplado, lo que pasa es que hay unas cosas que el proyecto ha, digamos, desnudado dentro de la infraestructura de la universidad. Entonces nosotros tenemos un espacio aquí en Ciencias, en Ingenierías lo estamos negociando, pero el de Ciencias existe, ¿sí? Pero, por ejemplo, si son fuentes radioactivas, no se van a recibir acá sino en Ingenierías, en el cuarto de decaimiento. Ah, sí, encantada. Pero lo otro, digamos, lo otro sí es acá, ¿sí? El que hay aquí en Ciencias es un espacio confinado, no tiene respiración ni nada. Se le va a colocar un sistema de extracción con control de temperatura y además, lo que les digo, o sea, la idea no es que eso se llene, se atiborre, sino que haya una recolección semanal, porque si no... Semanal. Sí, ese es uno de los propósitos del proyecto. Digamos, yo quisiera saber cómo ejecuta ese proceso de desecho la empresa. ¿Es ambientalmente amigable lo que hace? Bueno, hay otros procesos administrativos atrás de esta hojita, de esta diapositiva, pues digamos que son un poquito más extensos. Nosotros hemos visitado, bueno, yo he visitado 2 empresas. Recuerden que la licencia ambiental la otorga, en el caso nuestro, la CBC, y la CBC le otorga a esa empresa la licencia para incinerar estos residuos. Por eso nosotros necesitamos saber qué hay, para saber a qué empresa mandamos, ¿sí? Pues nosotros no somos autoridad ambiental para decir, eso lo hizo ya la CBC y sabe que la disposición que hace esa empresa es correcta. Nosotros nos acogemos a lo que dice la licencia ambiental que le otorga la CBC a esa empresa, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Aclarada la duda? Bueno, aquí hay otros procesos que estamos en la búsqueda de 2 tecnólogos químicos de 3er o 4º semestre para el proyecto. No nos han llegado hojas de vida, qué pena con las chicas. ¿La necesita?
Sí, necesito, Yo hablo con el director de programa. necesito 2 tecnólogos químicos. Yo hablé con Marcia Ortiz y le envié la Que sean de información. la noche para que tengan el día libre. Sí, la idea es que sean de la noche y que sean niños, porque seguramente les va a tocar cargar y levantar cosas, ¿sí? Y la idea es que si usted se inscribió como generador, 2, sí señora, si usted se inscribió como generador, esos tecnólogos los van a visitar, van a recolectar la información, yo también los voy a visitar, y en el sitio les vamos a decir qué pueden reusar, qué reciclar, qué neutralizar, porque eso les ahorra plata a ustedes y a nosotros. Y si tienen ácido clorhídrico, le medimos el pH y está por debajo de 1, bueno, ahí miramos qué hacemos, pero si está entre 4 y 5, pues se neutraliza ahí con cal y listo, y nos evitamos todo el proceso que ya había mencionado para todo observar. ¿Sí? Dentro del proyecto estamos en las conversaciones para poner en funcionamiento el laboratorio de solventes que existía hace muchos años aquí en la Facultad de Ciencias. La idea del laboratorio de solventes, que es en compañía con el departamento de química, es que tenemos que definir un lugar que ya, digamos, está definido, pero hay que negociarlo porque lo están usando para otra cosa, y que podamos recuperar solventes. Y que además la idea es, no está escrita en el proyecto, pero la idea es que los estudiantes de tecnología química y de química hagan ciertas prácticas en recuperación de solventes acá.